La prometida de mi hermano siempre me trató como a su sirvienta, pero pensé que era algo temporal. Cuando se casaron y se mudó a la casa, empezó a amenazarme con echarme si no la atendía como la reina de su hogar. Lo que nunca imaginó fue que la única dueña era yo. Y que ya estaba preparando todo para dejarla fuera de la casa, del matrimonio, y de cualquier vida que involucrara nuestro apellido. Cuando mi hermano me preguntó si podía mudarse conmigo temporalmente mientras ahorraba para una casa, no lo dudé ni un segundo. Era mi hermano menor, el único que me quedaba cerca después de que nuestros padres fallecieron y el resto de la familia se dispersara por distintos estados. La casa donde yo vivía no era ninguna mansión, pero era mía, completamente pagada, y lo suficientemente amplia como para que él tuviera su propio espacio sin que ninguno sintiera que estaba invadiendo al otro. Para mí, era un paso natural. Creí que esa convivencia nos acercaría más. Pero nunca imaginé que sería el principio de una de las etapas más estresantes, agotadoras y absurdamente ofensivas de mi vida, y todo por culpa de la mujer con la que decidió casarse. Al principio, cuando ella empezó a aparecer más seguido por la casa, no lo tomé mal. Mi hermano estaba enamorado, se notaba a kilómetros, y yo no soy de las que se meten en relaciones ajenas. Pensé que, como todo noviazgo, tenían su etapa intensa, que luego se tranquilizaría y eventualmente se estabilizarían. Pero había algo en su forma de comportarse que me hacía ruido, aunque en ese momento decidí ignorarlo. Llegaba a la casa como si fuera una visita de honor, no saludaba bien, apenas me dirigía la palabra a menos que necesitara algo, y cada vez que hablaba. Era con ese tono condescendiente de quien cree que está por encima de los demás. Me pedía café sin decir por favor, criticaba la decoración, comentaba que la casa estaba mal distribuida o que necesitaba un toque más moderno, y cada vez que hablaba conmigo directamente, usaba un tono como de quien le habla a la señora de la limpieza. Aún así, me repetía a mí misma que no valía la pena armar una escena por una novia entusiasta con poca educación. Que mientras no cruzara líneas graves, yo podía seguir mi vida. Pero el problema fue que esas líneas, ella no solo las cruzó. Las pateó, las escupió y luego pretendió poner sus propias reglas. Poco a poco, empezó a quedarse más noches. Después llegó con ropa en una maleta, como quien no quiere la cosa. Luego trajo un neceser completo y colgó su cepillo de dientes al lado del mío. Cuando quise darme cuenta, ya se estaba duchando en mi baño sin preguntar y había metido sus cosas en los cajones que yo usaba para la ropa de cama. Y no estoy exagerando. Abrió uno de los closets donde yo guardaba sábanas y toallas, y lo vació por completo para poner su colección de zapatos. Cuando pregunté qué había pasado con mis cosas, me dijo que las había puesto en cajas en el garaje, como si estuviera haciendo algo completamente normal y razonable. Cuando le dije que eso no me parecía y que no podía mover mis cosas sin avisarme, se limitó a decir, sin mirarme siquiera, que la casa necesitaba organización y que yo tenía muchas cosas innecesarias acumulando polvo. Todavía intenté mantener la calma. Hablé con mi hermano. Le pedí que, por favor, hablaran entre los dos y me respetaran. Que yo había abierto las puertas de mi casa con buena voluntad, pero eso no significaba que podían hacer lo que quisieran. Él me dijo que sí, que lo entendía, que lo iba a hablar con ella. Pero eso no cambió absolutamente nada. De hecho, al contrario, las cosas se pusieron más descaradas. La semana siguiente, ella organizó una pequeña cena para unos amigos suyos sin preguntarme nada. Movió mis muebles, usó mi vajilla favorita, e incluso me pidió que me hiciera cargo de la cocina mientras ella se arreglaba, porque quería que todo estuviera perfecto. Como si yo fuera su empleada doméstica. Como si mi única función en esa casa fuera servirle a ella. Lo más absurdo fue que lo dijo con una sonrisa, como si estuviera compartiendo una complicidad de mujeres, como si me estuviera invitando a ser parte de su show. Después de la cena, cuando intenté hablar en serio con mi hermano, él simplemente dijo que yo estaba siendo muy rígida, que todos estábamos aprendiendo a convivir y que solo necesitaba tiempo. Pero a esas alturas, yo ya no era ingenua. Ella no estaba aprendiendo a convivir. Estaba tomando el control poco a poco. Como si estuviera marcando territorio. Como si necesitara hacerme saber que ahora ella mandaba en todo, aunque no tuviera ningún derecho real sobre esa casa. No pagaba renta. No ayudaba con los servicios. No aportaba un centavo para el mantenimiento.
y aún así, hablaba como si fuera suya. Y la gota que colmó el vaso vino una noche en la que me encontró en la sala viendo televisión, sin la menor vergüenza, me dijo que sería bueno que fuera pensando en buscar un lugar propio, porque ella y su esposo, sí. Ya lo llamaba su esposo aunque aún no se habían casado, necesitaban privacidad y tranquilidad para construir su hogar. Me dijo eso con una copa de vino en la mano, desde mi sofá, usando la manta que mi mamá me tejió antes de morir. Como si yo fuera una carga. Como si estuviera abusando de su generosidad por permitirme vivir en mi propia casa. Esa noche no dormí. No porque me doliera lo que dijo, sino porque en ese momento decidí que ya no iba a tolerar ni una sola humillación más. Que si quería jugar a la reina, entonces iba a mostrarle el castillo y el título de propiedad. Porque lo que ella nunca imaginó, ni por un segundo, era que esa casa no era de mi hermano, ni de nuestros padres, ni mucho menos familiar. Esa casa es mía, está a mi nombre, y completamente libre de deuda. Nadie me la puede quitar, y yo no tengo por qué rendirle cuentas a una recién llegada que se cree nobleza cuando no es más que una farsante con modales de villana barata de telenovela. Así que decidí que, si ella quería guerra, la tendría. Pero no iba a ser una guerra sucia ni escandalosa. No iba a gritar, ni a pelear, ni a lanzarle sus cosas por la ventana. No. Lo que tenía en mente era mucho más elegante, mucho más frío, y mucho más efectivo. Ella no solo iba a salir de mi casa. Iba a salir de todo lo que pensaba que tenía asegurado. Y lo mejor de todo es que no iba a ver venir nada, porque mientras ella alzaba la voz, yo ya estaba planeando cómo bajarle el apellido. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde aquella noche en que ella, con una seguridad que aún me cuesta creer, me sugirió que fuera considerando otras opciones para mi vida, como si en algún momento esa casa hubiera sido suya. Como si yo fuera la intrusa en una película que solo existe en su cabeza. Durante esos 14 días no hubo tregua, ni señales de arrepentimiento, ni un solo gesto de disculpa o de humildad. Al contrario, cada día se volvió más evidente que estaba intentando marcar su territorio, empujarme sutilmente hacia un rincón que, según ella, debía aceptar sin protestar. El colmo fue un martes por la tarde cuando llegué del trabajo y la encontré en medio del pasillo con una libreta en mano. Una cinta métrica colgando del cuello y un tono de voz dulce pero condescendiente que me hizo hervir la sangre. Me dijo que estaba reorganizando la casa para que tuviera una mejor distribución, que había estado viendo ideas en Pinterest y que la mejor forma de aprovechar el espacio sería convertir la habitación de huéspedes. Una que yo usaba como oficina, en su espacio de relajación. Añadió que ya había empezado a mover algunos muebles, y que mis cosas las había acomodado en cajas para que no se maltrataran. Mi hermano, que en ese momento estaba sentado en el sofá jugando con el celular como si no pasara nada, solo se encogió de hombros cuando lo miré esperando que dijera algo. Como si fuera normal que una mujer que ni siquiera estaba casada con él estuviera tomando decisiones estructurales sobre una propiedad que no le pertenecía. Lo observé durante unos segundos, esperando que reaccionara, que me defendiera, que recordara siquiera por un instante que esa casa era mía. Pero lo único que hizo fue decirme que no era para tanto, que ella solo estaba tratando de hacer que todos estuviéramos más cómodos. Y ahí fue cuando lo entendí, él no iba a hacer nada. No porque no pudiera, sino porque no quería. Había elegido una posición cómoda, una en la que evitaba el conflicto, incluso si eso significaba dejarme a mí como la mala, la difícil, la que no quería adaptarse al cambio. Así que empecé a moverme. No de manera impulsiva, no con rabietas ni con gritos. Lo hice como aprendí a hacer las cosas después de tantos años lidiando con gente que confunde amabilidad con debilidad, en silencio, paso a paso, sin darles espacio para anticiparse. Lo primero fue cambiar la contraseña del Wi-Fi y ponerle nombre nuevo a la red, casa de su dueña. Ella tardó 2 días en notarlo. Y cuando lo hizo, simplemente preguntó si había habido algún problema con el router. Le respondí, sin levantar la mirada del libro que estaba leyendo, que había hecho algunos ajustes por seguridad. Me observó un segundo, y luego volvió a su cuarto. Después fui al banco y verifiqué que todos los pagos del impuesto predial, servicios y mantenimiento de la casa estuvieran al día. Tenía que asegurarme de que no hubiera nada pendiente que ellos pudieran usar en mi contra si las cosas se salían de control.
Aproveché para solicitar una copia notariada del título de propiedad y mandé a actualizar mi información de contacto con la aseguradora de la vivienda. Al mismo tiempo, empecé a documentar todo. Grabé audios, tomé fotos, anoté fechas y detalles de cada cosa que ella hacía o decía para despojarme, aunque fuera simbólicamente, de mi hogar. No era paranoia. Era estrategia. Si algún día llegábamos a una instancia legal, yo no iba a ser la que llorara sin pruebas. Iba a tener todo bien guardado, bien documentado, sin margen para que intentaran manipular los hechos a su conveniencia. Una noche, mientras yo cocinaba para mí y ella llegaba de la calle con bolsas de supermercado que claramente había comprado con el dinero de mi hermano, se acercó a la cocina y dijo que sería bueno que empezáramos a dividir responsabilidades. Que, como mujeres adultas que compartían espacio, deberíamos tener roles claros. Según ella, su propuesta era que yo me encargara de la cocina y la limpieza porque se notaba que me gustaba, mientras ella se ocuparía de mantener el ambiente bonito y en orden, que en su lenguaje significaba criticar todo y posar para Instagram. Le pregunté en qué parte de su mente pensaba que eso era justo. Me respondió, sin dudar un segundo, que ella ya estaba haciendo bastante al soportar vivir en una casa que no sentía suya. Dijo que si yo no cooperaba, lo lógico sería que ella y mi hermano buscaran un lugar donde sí pudieran formar su hogar sin interrupciones. Me tragué la risa. Literalmente. Me giré, apagué la estufa, y le dije que me avisara con tiempo si planeaban mudarse, para así organizar el traspaso de las cuentas de los servicios que, por cierto, estaban todos a mi nombre. Ella me observó, quizás sospechando algo, pero no dijo nada más. Al día siguiente, me encontré con que su ropa estaba en la secadora junto a la mía. Cuando le pedí que, por favor, separara sus cosas, me dijo que no tenía tiempo para estar haciendo lavadoras por separado. Que si yo era tan quisquillosa con eso, tal vez debía contratar a alguien para que nos ayudara. O encargarte tú de la ropa de todos, ya que estás más acostumbrada, dijo, con esa sonrisa fingida que ya me daba náuseas. A esas alturas, yo ya tenía otra copia del título guardada en una caja fuerte, una consulta legal agendada para revisar la posibilidad de desalojo, y una carpeta con toda la información que necesitaba. Porque una cosa era tener que aguantar su arrogancia como cuñada que se creía mejor que todo el mundo. Pero otra muy distinta era que se metiera con lo que me costó años construir y conservar. Esa casa no era solo un techo. Era lo único que me quedaba de mis padres. Era el lugar donde me refugié cuando todo lo demás colapsó. Y no iba a dejar que una recién llegada, con delirios de reina sin corona, me robara también eso. Yo sabía que todavía no era el momento de actuar. Que tenía que seguir preparándome, seguir observando, seguir dejando que creyeran que yo estaba cediendo, que me estaban ganando. Porque cuando llegara el momento de dar el golpe, no solo iba a doler, iba a ser irreversible. Y ella, con su ego inflado y su boca llena de órdenes, ni siquiera sospechaba que cada paso que daba dentro de mi casa la estaba acercando más a la puerta de salida. No por la fuerza. No por escándalo. Sino por algo que ella jamás aprendió a respetar, los límites. Especialmente los que no se ven. Actualización 2. Pasó casi un mes antes de que dieran el siguiente paso en esa especie de colonización progresiva que mi cuñada venía haciendo dentro de mi casa. Para entonces, yo ya había aprendido a leer las señales antes de que siquiera terminaran de emitirse. Ya conocía el tono que usaba cuando estaba a punto de anunciar alguna de sus decisiones disfrazadas de sugerencias. Sabía distinguir entre sus sonrisas que intentaban ser amables y aquellas en las que simplemente se saboreaba el poder que creía tener sobre mí. La manera en la que hablaba, como si yo fuera un asistente y no la propietaria de la casa donde vivía. Por eso, cuando un domingo por la mañana se apareció en la cocina, con una bata que claramente había comprado con la intención de verse como una ama de casa refinada. Aunque más parecía disfrazada para una foto falsa en Pinterest, y me dijo que había algo que necesitaba compartir conmigo, supe que lo que venía no era ninguna petición. Era un anuncio. Y así fue. Dijo que quería organizar una fiesta por su cumpleaños número 30. Que no era nada demasiado formal, solo una pequeña reunión con su familia y algunos amigos cercanos. Usó frases como ya que todos convivimos aquí y es natural que los espacios comunes se usen para compartir momentos especiales.
Incluso me soltó esa joya de imagínate lo hermoso que será tener nuestra primera fiesta familiar en la casa que pronto será también la mía. Me mantuve en silencio durante unos segundos, solo la miré. Después me limité a preguntarle si ya había hablado con mi hermano. Me dijo que sí, que él estaba completamente de acuerdo, que incluso ya habían empezado a planear la decoración y habían pensado en alquilar algunas mesas plegables para acomodar mejor a los invitados. Me entregó una hoja impresa con una lista de cosas que supuestamente necesitábamos comprar, y entre ellas estaban cosas como copas nuevas, mantelería, luces decorativas, e incluso unos portarretratos para hacer más cálida la sala. Portarretratos con sus fotos. Ni una sola mención de incluirme en la organización, ni una referencia a mis gustos, ni siquiera una línea preguntando si yo estaba de acuerdo con la idea. Me encerré en mi cuarto con la hoja todavía en la mano, y la dejé sobre el escritorio sin tocarla más. Esa misma tarde, empecé a revisar el archivo de fotos antiguas que tenía de mis padres, imágenes de la casa antes de que ellos murieran, cuando la remodelé después de heredarla, y de cada detalle que había ido construyendo con esfuerzo. Esa casa no era una sala de eventos, no era un salón comunal, no era un Airbnb disponible para cualquiera. Era mi espacio, mi refugio, y por más que ellos intentaran arrinconarme simbólicamente, aún seguía teniendo el control absoluto sobre cada centímetro. Días después, empezaron a llegar las cajas. Primero con decoraciones. Luego con vasos personalizados que decían MRS, Fabulosa 30. Una frase tan ridícula que me dio risa. Después llegaron las invitaciones digitales. Yo ni siquiera fui incluida en el grupo de WhatsApp donde las estaban compartiendo. Me enteré porque una de las primas de mi hermano, que sí me tiene en Facebook y que sabía perfectamente de quién era la casa, me escribió para preguntarme si yo estaba bien con todo eso. Me limité a responderle que sí, que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Porque lo estaba. Solo que ellos aún no sabían cuánto. La noche de la fiesta fue un espectáculo. Ella estaba vestida como si fuera una celebridad en una entrega de premios. Mi hermano, como de costumbre, mantenía esa actitud de hombre neutral, presente pero invisible. La casa, mi casa, estaba invadida por desconocidos que hablaban de lo acogedora que era, que preguntaban si habían comprado recientemente, que alababan la decoración sin saber que todo, desde los cojines del sofá hasta la alfombra bajo la mesa, había sido elección mía años antes de que esa mujer supiera siquiera cómo se deletreaba mi apellido. Ella se encargó de presentarse como la anfitriona de todo. Hablaba de la casa como si fuera suya, decía frases como nosotros la remodelamos y queremos que esta sea la primera de muchas celebraciones en nuestro hogar. A mí me presentó ante algunos como la hermana que todavía vive con nosotros, pero que estamos ayudando a independizarse. Esa frase me golpeó como un ladrillo en la cara, no porque creyera que alguien más lo tomaría en serio, sino por la seguridad con la que lo decía. Como si realmente creyera que tenía autoridad para decidir sobre mi vida. Como si lo suyo no fuera una ocupación, sino una conquista. Esa misma noche, cuando la mayoría de invitados ya estaban borrachos o distraídos en el jardín trasero, pedí la palabra. Fingí que quería hacer un brindis, algo íntimo y bonito para cerrar la noche. Todos me miraron con sorpresa, porque no había dicho ni una palabra en toda la fiesta. Me paré al lado del comedor, con una copa de vino que apenas había tocado, y hablé. Conté cómo esa casa había sido comprada por mis padres hacía más de 30 años, cómo la heredé legalmente después de que ambos murieron. Cómo pasé por momentos muy duros para poder conservarla sin perderla en medio de deudas e impuestos. Hablé con sinceridad, pero sin rencor. Solo relaté los hechos. Dije que todo lo que había allí era fruto de años de esfuerzo, que me alegraba que pudiera ser usada para compartir, pero que también me parecía importante que las cosas se dijeran con claridad. No mencioné su nombre ni la confronté directamente. No hacía falta. Todos entendieron. Algunos hicieron comentarios incómodos. Otros simplemente se quedaron callados. Mi hermano me miraba con cara de no saber si aplaudir o huir por la puerta trasera. Ella intentó interrumpirme, pero no lo logró. Solo soltó una risita tensa y dijo que qué linda historia. Pero su rostro ya no tenía la seguridad de antes. Se le notaba la incomodidad, el resentimiento detrás de la sonrisa que intentaba mantener. Esa noche,
cuando todos se fueron, subí a mi cuarto con la tranquilidad de quien ya ha lanzado la primera advertencia sin levantar la voz. Porque aunque ella quisiera seguir jugando a la reina, esa noche entendió algo: yo no era una sirvienta. No era una hermana incómoda. No era una carga. Yo era la dueña de todo. Y si aún no lo creía, era porque todavía no había leído la parte del cuento donde la reina pierde su trono sin siquiera notar que ya le habían quitado las llaves del castillo. Actualización 3. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en que expuse la verdad frente a todos sin levantar la voz, sin necesidad de acusarla directamente, sin alterarme. Solo con hechos. La incomodidad que se sintió en la sala durante mi pequeño brindis fue suficiente para cambiar algo en el ambiente general de la casa, aunque no necesariamente para bien. Porque lejos de detenerse o recular, lo que hizo fue lo contrario: se ofendió. Y cuando una persona como ella se siente ofendida, no lo expresa con tristeza o con culpa, sino con hostilidad. Con una necesidad de reafirmar el control. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer: reafirmarse a la fuerza, como si estuviera decidida a demostrar que lo que yo dije no significaba nada, que ella todavía podía ejercer poder sobre mí. Que su posición, aunque fuera ficticia, todavía valía más que mi derecho legítimo. Los días posteriores fueron un desfile de actitudes pasivo-agresivas disfrazadas de mejoras. Empezó a cambiar cosas sin avisarme: nuevas cortinas en la sala, que evidentemente no combinaban con nada pero que ella juraba que eran más modernas. Cambió los dispensadores de jabón, compró platos nuevos y los colocó en la parte frontal de los estantes, escondiendo los míos al fondo. Trajo adornos que parecían salidos de una tienda de artículos de plástico y los distribuyó por todos los espacios comunes. Incluso cambió la clave de Netflix y me dijo que no sabía qué había pasado. Cada pequeño gesto era un mensaje. No hacía falta que hablara. Todo en su lenguaje corporal gritaba que me quería fuera. Y no porque necesitara el espacio. Era por poder. Por dominio. Porque mi sola presencia le recordaba que no era la jefa de nada, y eso la desquiciaba. Pero lo que terminó de empujarme al siguiente paso fue una conversación que tuve con mi hermano una noche cualquiera, mientras lavaba los platos. Me dijo, con esa voz tibia que ya me daba rabia por lo desentendida, que quizás sería bueno que empezáramos a considerar que él y su esposa tuvieran más independencia dentro de la casa. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que estaban pensando en remodelar algunas cosas, hacer un pequeño rediseño de la cocina, mover el comedor al otro lado del salón. Quizás derribar el muro que dividía la sala de la oficina, mi oficina, para hacer un espacio más abierto y funcional. Todo esto dicho como si me estuviera compartiendo un sueño, como si esperara que me emocionara. Como si no estuviera hablando de modificar una propiedad que no le pertenecía. Cuando le pregunté con quién habían hablado para esas ideas, si con un arquitecto, con un contratista, algo, me dijo que no, que era algo que aún estaban soñando, pero que ya habían hecho bocetos. Bocetos. De mi casa. Sin consultarme. Como si yo fuera la inquilina. Como si el hecho de haberlos dejado quedarse hubiera anulado todos mis derechos. Esa noche no dije nada más. Le agradecí la confianza y subí a mi habitación. Me senté frente al computador y redacté un documento formal. No era todavía una orden de desalojo, pero sí una carta clara, firme y legalmente válida en la que le informaba a mi hermano que, considerando las tensiones actuales y la falta de respeto continuo a los espacios compartidos, había decidido poner una fecha límite para su estadía. 30 días. 30 días para reorganizar su vida, para buscar dónde vivir, para enfrentar las consecuencias de haber priorizado a una mujer que nunca hizo el menor esfuerzo por respetar lo que no era suyo. Al día siguiente, llevé el documento a mi abogado para que lo revisara y lo certificara. Quería que todo estuviera impecable, sin lagunas ni ambigüedades. Y lo estuvo. La siguiente parte fue menos formal pero igual de contundente. Llamé al cerrajero y pedí una copia nueva de las llaves para mí solamente. Cambié la cerradura del cuarto del garaje, donde guardaba los documentos importantes y algunas pertenencias valiosas. Instalé un par de cámaras interiores en puntos estratégicos, no para espiarlos, sino para protegerme en caso de que decidieran romper algo o inventar cualquier historia que pudiera ponerme en problemas. Me aseguré de que cada movimiento estuviera respaldado por pruebas. Porque aunque ella jugaba a la reina,
yo ya estaba funcionando como generala. El día que entregué la carta fue incómodo, sí, pero también liberador. Me senté con mi hermano en la cocina, le puse el documento frente a él y le expliqué, sin levantar la voz, que esa era una medida necesaria. Que la situación había dejado de ser manejable. Que yo había hecho todo lo posible por mantener la paz, pero que no iba a seguir siendo despojada de mi espacio, de mi dignidad y de mi tranquilidad por el capricho de su esposa. Que él podía quedarse hasta el final del mes, pero que después de eso, necesitaban salir. Él al principio no lo creyó. Me dijo que no podía estar hablando en serio. Que era su casa también. Le recordé, con mucha calma, que no, que nunca fue su casa. Que fue mi regalo, mi herencia, mi inversión. Y que hasta ese momento había decidido compartirla con él, pero que eso no implicaba un contrato de servidumbre emocional ni tampoco un acuerdo eterno. Me miró como si lo hubiera traicionado. Como si él fuera la víctima. Y esa reacción fue lo que más me dolió. Lo peor fue que esa noche, cuando ella se enteró, me buscó en la sala con una rabia contenida que casi le salía por los ojos. Me dijo que yo era una resentida. Que lo que me pasaba era que no soportaba verlos felices. Que estaba sola, amargada y aferrada a una casa como si eso la hiciera valiosa. Que mi hermano siempre había sido generoso por dejarme quedarme ahí tanto tiempo. Me reí. Literalmente me reí. Le dije que si ella se tomaba 5 minutos para revisar el condado de registros públicos, iba a ver el nombre que figuraba como dueña en todas las escrituras. Que si se sentía tan segura de su posición, debería haberse molestado al menos en verificar que el castillo que creía suyo no estaba hecho sobre arena. Después de eso, no volvimos a cruzar muchas palabras. Pero la forma en la que empezó a caminar por la casa lo decía todo. Ya no se sentía cómoda. Ya no sentía que podía imponerse. Cada paso que daba sonaba inseguro. Cada palabra que decía era medida. Mi hermano estaba más callado que nunca. Y yo, por primera vez en meses, empecé a dormir profundamente, con la conciencia tranquila y una carpeta entera de documentos organizados en la esquina de mi escritorio. Porque ella todavía tenía una idea romántica de lo que era el poder. Creía que tenía que ver con dominar a otros, con hacerlos callar, con imponerse. Pero el poder real no hace ruido. No necesita gritar. El poder real se manifiesta en las acciones que otros no ven venir. Y el mío ya estaba en marcha. Solo que ellos seguían pensando que tenían tiempo. Actualización 4. Pasó poco más de un mes desde que entregué la carta. 35 días exactos. Les di 5 días más de cortesía porque, aunque por dentro ya estaba harta, todavía existía una parte de mí que se rehusaba a actuar con la misma crueldad que ellos mostraron tantas veces. No porque me sintiera superior, sino porque necesitaba cerrar esto con la cabeza en alto. Lo que ocurrió durante ese mes fue una combinación de silencio denso y pequeñas provocaciones, como si aún les costara aceptar que de verdad iba en serio. Al principio, fingieron que nada pasaba. Siguieron con su rutina, desayunando juntos, viendo televisión en la sala, ocupando los espacios comunes como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo notaba. La tensión no se podía esconder, y la forma en la que ella evitaba mirarme directamente o como mi hermano entraba y salía sin hablar más de lo necesario, lo confirmaba. Sabían lo que venía, pero se aferraban a la fantasía de que yo cambiaría de opinión. Que tal vez, en el último minuto, me ablandaría. No conocían esa parte de mí. La parte que aprendió a resistir. La que no retrocede. Una semana antes de la fecha límite, mi hermano me pidió que habláramos. Me lo dijo de forma respetuosa, casi con pena, como quien finalmente acepta que necesita negociar. Nos sentamos en la misma cocina donde alguna vez compartimos desayunos de domingo con panqueques y café, pero esta vez había un muro invisible entre nosotros. Me dijo que había estado pensando mucho, que entendía por qué me sentía así, que lamentaba si alguna vez él o su esposa me hicieron sentir incómoda. Dijo que solo estaban tratando de formar su vida, que las cosas se habían salido de control, pero que en el fondo, todo lo hacían con buena intención. Me preguntó si era posible reconsiderar la decisión. Si al menos podían quedarse hasta encontrar algo estable. Que mudarse así, tan de golpe, les estaba haciendo difícil.
que los alquileres estaban altísimos, que con los gastos de la boda y los meses de desempleo que su esposa había pasado, no estaban en la mejor posición. Yo lo escuché en silencio. No lo interrumpí. Lo dejé hablar hasta que no le quedó nada más que decir. Y cuando terminó, le respondí con la misma calma con la que había iniciado todo esto, que no. Que entendía sus dificultades, pero que esto no era negociable. Que lo que se estaba yendo no era solo el espacio físico, era la paz que me habían quitado durante meses, la dignidad que tuve que tragarme para no explotar, el respeto que ignoraron una y otra vez. Que ya no se trataba de si podían quedarse o no. Era que ya no querían escuchar que no podían. Esa noche, ella explotó. No enfrente mío, claro. Pero lo escuché. La puerta del cuarto se cerró de golpe. Las voces subieron. No entendía todo lo que decían, pero escuché mi nombre al menos 3 veces. Una de ellas seguido de las palabras controladora de mierda. Luego silencio. Al día siguiente, bajó a la cocina y se cruzó conmigo sin decir una sola palabra. Iba descalza, despeinada, la cara inflamada de tanto llorar. Ni siquiera me miró. Y aunque una parte de mí pudo haber sentido lástima, lo cierto es que solo sentí que el ciclo estaba cerrándose. Ella ya no tenía armas. Ya no tenía terreno donde luchar. Y por primera vez en esa casa, ella era la que no se sentía segura. El día en que vencía el plazo, salí temprano de la casa. Tenía cita con el abogado para entregar una copia del documento firmado, donde constaba que habían sido notificados y que el plazo vencía ese mismo viernes. Cuando regresé al final de la tarde, los encontré empacando. No dijeron nada. Las cajas estaban amontonadas junto a la puerta. Ella iba de un lado a otro organizando cosas, sudando, visiblemente molesta, mientras mi hermano trataba de cargar todo sin hacer ruido. No sé si esperaban que me ofreciera ayuda. No lo hice. Me limité a saludar, a pasar entre ellos como si fueran sombras, y me senté en la sala a revisar mi correo en el teléfono. Estaban a punto de salir cuando ella se detuvo frente a mí y dijo que lo mío era enfermizo, que lo que había hecho era un acto de traición. Que alguna vez fui familia y que ahora solo era una vieja rencorosa con complejo de reina. No le respondí. Solo la miré y luego volví la vista al teléfono. No necesitaba defenderme. Ella se había hecho todo sola. Mi hermano fue el último en salir. Me dijo que esperaba que un día pudiera perdonarlo. Que no era su intención llegar a esto. Le dije que no esperaba que lo entendiera, pero que al menos ahora sabía que tan lejos estaba dispuesta a llegar para recuperar lo que era mío. Cerré la puerta detrás de ellos sin dramatismo. Sin lágrimas. Y después, caminé por la casa en silencio. Cada rincón parecía respirar de nuevo. Sin esa tensión, sin ese desprecio flotando en el aire. Me quité los zapatos, me senté en el sofá y exhalé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba otra vez en mi hogar. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Casi surrealistas. Me despertaba temprano y no había música estridente en la cocina. Nadie movía mis cosas. Nadie hablaba de remodelaciones o de cómo mejorar los espacios. Volvía del trabajo y podía dejar mis llaves en la mesa sin que nadie las cambiara de lugar. Pude volver a cocinar lo que yo quería, cuando yo quería. Nadie más intentaba decirme cómo debía vivir. Empecé a poner música en voz alta los fines de semana. Pinté una de las paredes del comedor de un color que siempre había querido usar pero que antes no me atrevía. Reemplacé el dispensador de jabón por el viejo que me gustaba, el que ella había metido en una caja sin consultarme. Saqué sus velas falsas y volví a poner las plantas que había retirado porque olían mucho a tierra. Poco a poco, la casa volvió a hablar en mi idioma. Y en ese proceso, yo también volví a mí. Pero lo que más me sorprendió fue lo que supe unas semanas después. Una amiga en común, que seguía teniendo contacto con mi hermano, me llamó para contarme que él estaba viviendo en un apartamento pequeño, de una habitación, que apenas podía pagar. Que ella, mi cuñada, había comenzado a pelear con él constantemente, culpándolo por no haber sido capaz de protegerla de mí. Que lo había presionado para que intentara demandarme por desalojo injustificado, pero que ningún abogado quiso tomar el caso cuando vieron los documentos.
que finalmente, cansado de la presión y las peleas, él se fue de la casa y le dejó el lugar a ella, con la mitad del alquiler. Que ahora ella estaba sola, atrapada en un contrato que no podía pagar, sin respaldo, sin pareja, sin nadie. No dije nada cuando escuché eso. Solo asentí. Y colgué la llamada con una calma que me sorprendió. No sentí alegría por su desgracia. Sentí justicia. Porque al final, no fui yo quien las echó a la calle. Fueron ellos quienes cavaron su salida, creyendo que estaban construyendo un imperio. Y lo único que hicieron fue olvidarse de que la tierra que pisaban no era suya. Actualización final. Pasaron 6 meses desde que cerré la puerta tras ellos. 6 meses desde que recuperé cada rincón de la casa y, con eso, una parte de mí que había aprendido a apagarse para no estallar. Durante ese tiempo no volví a tener contacto con ninguno de los dos, ni hice el menor esfuerzo por saber en qué andaban. No porque no me importara, sino porque había llegado al punto donde no necesitaba ver cómo se desmoronaban. Ya sabía que lo harían. Porque la estabilidad que ellos fingían tener se sostenía en una sola cosa, su necesidad de sentirse superiores. Y cuando les quité el escenario, se quedaron sin público, sin guión, sin estructura. Yo seguí con mi vida. Volví a mis rutinas, volví a disfrutar de los fines de semana en casa, de las tardes de limpieza en silencio, de reorganizar la despensa sin que alguien viniera detrás a cambiarme los frascos de lugar. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a ser eso, mi casa. No un campo de batalla, no un lugar tenso, no un espacio que tenía que defender como una fortaleza sitiada. Solo un hogar. El mío. El que mis padres me dejaron y el que yo supe cuidar incluso cuando parecía que no tenía fuerzas. Volví a hacer cosas que antes no tenía energía ni ganas de intentar. Planté un pequeño jardín con aromáticas y flores nativas, algo que había postergado durante años. Empecé a invitar a mis amigas los viernes por la noche. A veces cocinábamos, a veces pedíamos comida, a veces simplemente nos sentábamos a hablar en la terraza hasta que el frío nos obligaba a entrar. Compré una lámpara antigua que siempre había querido tener, la colgué en la sala como una declaración de que estaba empezando una nueva etapa. Me compré una cafetera más cara de lo que necesitaba, solo porque sí. Y dejé de explicarme todo el tiempo. De justificarme. Porque cuando una mujer pasa tanto tiempo siendo silenciada, luego habla con más convicción que nunca. Fue en uno de esos días tranquilos cuando me la crucé. Fue completamente inesperado. No la buscaba. No la extrañaba. Pero la vida tiene una forma muy suya de poner frente a ti lo que ya pensabas enterrado. Estaba en una zona más o menos alejada del centro, en un barrio donde hay un par de clínicas. Cafeterías modestas y moteles de esos que uno reconoce por los colores chillones de sus paredes y los letreros baratos parpadeando. Yo iba saliendo de un local donde venden artículos de jardinería, cargando una bolsa con tierra y semillas. Me subí al carro y al doblar por la calle lateral, la vi. Era ella. Caminando deprisa, con gafas oscuras en la cara y un vestido que parecía sacado del fondo de un armario olvidado. No iba con nadie. Salía por una de las puertas laterales del motel, sola, mirando hacia todos lados como si esperara no cruzarse con nadie conocido. Pero me vio. Tardó un segundo en reconocerme, pero lo hizo. Y fue inmediato. Esa reacción. Esa rigidez en su postura. Esa manera en la que agachó la mirada y se giró como si eso pudiera deshacer el momento. Como si esconder la cara fuera suficiente para borrar el pasado. No hice nada. No toqué la bocina, no bajé la ventana, no giré el volante para acercarme. Solo la observé. Y me bastaron esos 5 segundos para entender todo. Ya no quedaba nada de esa mujer altanera que creía poder mandarme en mi propia casa. No quedaba ni rastro de la que se sentaba en mi sofá a dar órdenes, de la que decoraba mi sala como si se tratara de su propia vitrina personal, de la que me humillaba con frases disfrazadas de cortesía. Lo que vi fue otra cosa. Una persona reducida a lo que realmente era, alguien que nunca supo sostener lo que se robó. Alguien que creyó que podía imponer respeto con un tono de voz más alto. Alguien que confundió carisma con manipulación. La dejé caminar. No por piedad.
sino porque ya no tenía poder sobre mí. Ninguno. Y no hay castigo más crudo que la indiferencia de alguien que ya te superó. Días después, mi hermano me escribió. El mensaje fue corto. Me dijo que estaba pensando en volver a su ciudad natal, que nada le había salido bien desde que se separaron. Que todo se le había ido abajo. Que estaba intentando empezar de cero. Que entendía si no quería responder, pero que solo quería agradecerme por haberlo ayudado tanto tiempo. No supe si sentir lástima o simplemente confirmar lo que ya intuía, que él nunca fue realmente malo, pero sí débil. Demasiado. Y a veces, lo más peligroso no es la maldad directa, sino la fragilidad de quienes permiten que otros nos lastimen en su nombre. No le respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque no tenía nada más que decir. Ya había dicho todo, ya lo había demostrado todo. Con acciones, no con palabras. Hoy camino por mi casa con otra energía. No con rencor, sino con orgullo. Cada vez que paso por la sala, donde antes ella organizaba sus cenas, ahora hay una estantería llena de libros que amo. Donde estaba su espejo dorado, ahora hay una foto en blanco y negro de mis padres, riendo, jóvenes, intactos. La habitación de invitados, que ella quería convertir en su espacio de meditación, ahora es una sala de lectura con un sillón enorme que conseguí en una tienda de segunda mano. La cocina volvió a ser mía, con mis utensilios, mis sabores, mi orden. La casa volvió a tener mi olor. Mi ritmo. Y lo mejor de todo es que no me costó recuperarla con gritos ni con peleas. Solo con paciencia. Con estrategia. Y con la certeza de que quien te subestima, siempre se tropieza con su propia arrogancia. La historia no se cerró con un portazo ni con una escena dramática. Se cerró en el momento en que ella entendió, sin que yo dijera nada, que ya no tenía forma de entrar. Ni a la casa. Ni a mi vida. Ni siquiera a la narrativa. Porque al final, ni siquiera la tuve que sacar yo. Se fueron solos. Solo que todavía no lo saben.